Estimados, buenas tardes con todos. Mi nombre es Alexandra Guayasamín, pertenezco al tercer semestre de la carrera de contabilidad. A continuación les voy a presentar un trabajo de microeconomía. El tema es la producción. ¿Qué es la producción? Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios. ¿Qué es el valor agregado? En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios, al ser transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo añade al consumo intermedio, que se conoce como los insumos, es decir, las materias primas, los materiales auxiliares, envases o empaques, electricidad, etc. También podemos decir que la producción es la actividad de combinar bienes y servicios llamados inputs o factores en procesos tecnológicos que dan como resultado otros bienes y servicios llamados outputs o productos. Como aquí podemos observar, tenemos diferentes procesos de producción, es decir, como ya lo mencioné, consisten en la transformación de materia prima mediante un proceso hasta llegar a un producto o servicio, tal como nos indican los ejemplos. Continuamos. Aquí tenemos los productos inputs que les comenté y los outputs. Los inputs, que son los materiales, y los outputs, que son los productos. Tenemos un ejemplo. Un output, producto resultante de un proceso de producción, es decir, un output vienen a ser aquí las camisas. Y el input es cualquier factor que intervenga en la producción de un bien o servicio, entre los que podríamos citar las materias primas o los productos intermedios. Es decir, para llegar a tener este producto, el output, que son las camisas, debemos tener la materia prima, que son las telas, los hilos, los botones, etc. Continuamos. Los factores de producción. Tenemos el factor tierra, el factor trabajo, capital y tecnología. El factor tierra. Este factor alude a la materia prima y a la tierra, en la cual se generan los recursos empleados en la producción, es decir, aquellas áreas aptas para desarrollar actividades de producción, tales como agricultura o ganadería, para posteriormente extraerlos. Se podría decir que este factor es el principal responsable de aportar los insumos para la elaboración de bienes o servicios, ya que aporta recursos tales como agua, madera, metales, combustibles, entre otros, que son primordiales para desempeñar las actividades productivas. Tenemos el factor de producción trabajo, también conocido como factor humano. El factor humano, también conocido como trabajo, hace referencia al conjunto de las actividades que desempeña una persona durante el proceso productivo, es decir, el conocimiento y las capacidades que aporta el trabajador para llevar a cabo la producción. Los individuos que participan en cualquier etapa del proceso productivo, ya sea aportando ideas, desempeñando la actividad o monitoreando los procesos, se encuentran incluidos en este factor. Seguimos con el factor de producción capital. Este factor comprende los bienes o artículos que son utilizados para la fabricación de productos, es decir, todas las máquinas o herramientas que se pueden utilizar en las operaciones de transformación o elaboración de bienes o servicios. En este factor se encuentran aquellos elementos
que facilitan el tratamiento de la materia prima y en general de los recursos otorgados por el factor tierra. Sin embargo, existen varios elementos del factor capital que requieren de intermediación del ser humano para ser usados con mayor eficacia. Tenemos a continuación el factor tecnología. Este factor alude a aquel conjunto de conocimientos que le otorgan al ser humano la capacidad de elaborar artefactos u operaciones que faciliten dicha labor. Estos conocimientos favorecen el proceso productivo, ya que se requiere constantes innovaciones para optimizar las labores en la fabricación de productos. Continuamos. La función de producción. En economía, la función de producción representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien económico con unos recursos, lo que ya habíamos mencionado, lo que es el proceso de producción. Por lo tanto, es una aplicación que a un vector de recursos le hace corresponder un escalar que representa la cantidad producida. La función de producción es la relación entre el producto físico y los insumos físicos. Esta relación establece la máxima cantidad de producto que puede obtenerse con cada combinación posible de insumos, dada una tecnología o técnica de producción. También la función de producción la podemos expresar en forma matemática, como tenemos aquí. Podemos observar la función matemática, donde Y se convierte es la producción, K el capital y L el trabajo. A continuación, los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala se refiere a qué tan bien una empresa está produciendo sus productos e intenta identificar el aumento de la producción en relación con los factores que contribuyen a la producción durante un periodo de tiempo. Los rendimientos de escala expresan cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. Podemos encontrar tres tipos de rendimientos de escala. Tenemos los rendimientos constantes, los rendimientos crecientes y los rendimientos decrecientes. Tenemos los rendimientos constantes. Como podemos observar el ejemplo, los rendimientos constantes, cuando nuestras entradas aumentan, nuestra producción aumenta exactamente, es decir, se mantiene. Los rendimientos crecientes. Cuando nuestras entradas aumentan, nuestra producción aumenta más, como podemos observar. Y los rendimientos decrecientes, cuando nuestras entradas aumentan, nuestra producción aumenta en menos, es decir, tenemos una variación. Acá tenemos unos ejemplos donde vemos cómo se presentan los diferentes rendimientos de escala. Como podemos observar, un rendimiento constante, un rendimiento creciente que luego se va convirtiendo en decreciente, un rendimiento decreciente y un rendimiento creciente. Tenemos los rendimientos de escala a largo plazo.
De igual forma tenemos tres tipos de rendimientos. Como lo habíamos mencionado, el rendimiento creciente, el rendimiento constante y el rendimiento decreciente. Usamos con este tipo de gráfica llamados isocuantas cuando es un rendimiento de escala a largo plazo. El anterior que lo mencionamos es un rendimiento, es un gráfico a corto plazo. ¿Qué son las isocuantas? Las isocuantas son curvas construidas uniendo los puntos en los cuales se obtiene una cantidad específica de producción mediante diversas combinaciones de trabajo y capital. Una isocuanta más alta indica una mayor cantidad de producción y viceversa. De igual forma que lo anterior, podemos observar los rendimientos crecientes, las isocuantas están cada vez más cerca. Un rendimiento constante, las isocuantas guardan la misma distancia. Y un rendimiento decreciente tienen pendiente negativa, como podemos observar. Para tener una idea más clara, les voy a presentar los ejemplos de rendimientos a corto plazo. Como podemos observar, tenemos el Y, que significa la producción, en este caso de hamburguesas, y L, la mano de obra o el número de trabajadores. Como podemos observar, al inicio se va dando un rendimiento creciente, es decir, un trabajador me va a producir 4 hamburguesas, 2 trabajadores 6 hamburguesas. Es un rendimiento creciente. Pero si observamos que mientras aumentemos más trabajadores, no van a lograr llegar a una buena producción. ¿Por qué? Porque no van a tener, se podría decir, los mismos materiales, los mismos insumos, la misma capacidad, el mismo espacio para poder producir de igual manera que produce una persona. Es decir, mientras más trabajadores tenemos, se va a complicar la producción. Por eso es que podemos observar la gráfica que se va convirtiendo en un rendimiento decreciente. Cuando la empresa contrata más trabajadores, aumenta la producción, pero disminuye la productividad, como podemos observar en el ejemplo. De igual forma, tenemos acá otro ejemplo. Suponiendo que en una oficina existen 6 computadores. Estos 6 computadores yo voy a tener un rendimiento creciente con 6 personas trabajando. Pero si yo intento ingresar más personal, no voy a tener la misma cantidad de computadores para ese personal. Por ende, no voy a tener una buena productividad. De igual forma, podemos observar que al llegar a este punto de tener demasiados trabajadores, voy a lograr una productividad decreciente. Continuamos. La elasticidad de sustitución. La elasticidad de sustitución es una medida utilizada en microeconomía para calcular la facilidad de sustituir un bien por otro. La elasticidad de sustitución mide cuánto debe ajustarse la cantidad de un bien o servicio para mantener un nivel de utilidad o producción constante. La elasticidad de sustitución mide cuánto debe ajustarse la cantidad de un bien o servicio para mantener un nivel de utilidad o producción constante. Se trata de un indicador libre de unidades de medida, ya que se expresa en porcentajes de variación. La elasticidad de sustitución se puede aplicar tanto al consumo de bienes finales como a los factores de producción. En el primer caso se mide la sustitución entre dos bienes o servicios de consumo,
manteniendo el nivel de utilidad constante, mientras que en el segundo caso se mide la sustitución entre factores de producción, manteniendo el nivel de producción constante. Aquí también tenemos la fórmula, podemos observar la fórmula de la elasticidad de sustitución. Donde K y L, K es el capital, ya lo habíamos mencionado, y L es el trabajo. TMS es la tasa marginal de sustitución. La relación entre la tasa marginal de sustitución y la elasticidad de sustitución. La tasa marginal de sustitución nos indica cuándo se debe modificar la cantidad de un bien, cuando aumentamos o disminuimos la cantidad de otro, todo con el objetivo de mantener la utilidad o producción constante. La TMS mide la pendiente de la curva de utilidad, o isocuanta, y está afectada por la unidad de medida que utilicemos, kilos, unidades, toneladas, etc. La elasticidad de sustitución mide la curvatura de la curva de utilidad o isocuanta. Esto es el porcentaje de cambio en el radio de utilización o consumo de dos bienes, divididos por el porcentaje de cambio de la TMS, que mencionamos era la tasa marginal de sustitución. El gráfico de la elasticidad de sustitución. La elasticidad de sustitución se relaciona con la curvatura de la isocuanta y la función de producción. En el siguiente gráfico vemos un ejemplo de una isocuanta curva. La elasticidad de esta curva isocuanta se calcula como cambio proporcional en la pendiente de dos rayos OA y OB desde el origen a los dos puntos en la isocuanta. Cambio proporcional en las pendientes de las isocuantas en los dos puntos A y B. Valores extremos de sustitución. La elasticidad puede tomar valores extremos en los siguientes casos. Cuando la sustitución es perfecta, la isocuanta son líneas rectas y la elasticidad es infinita. B. Cuando la sustitución solo permite proporciones fijas, las isocuantas son ángulos rectos y la elasticidad es cero. Y C. Cuando la función de producción que tiene una elasticidad constante. Esto significa que la elasticidad no se ve afectada por las variaciones relativas de los factores de producción. Lo que es lo mismo, la sustituibilidad es la misma en todos los puntos de la isocuanta. Funciones de producción homogénea y homotéticas. La función de producción es homogénea de grado T si el resultado de multiplicar todos los factores por el parámetro de escala S es que la producción aumenta en un factor, como podemos observar la fórmula. Entonces la función de producción es homogénea de grado T cuando la función de producción es linealmente homogénea. Muchos modelos suponen que es linealmente homogénea porque dichas funciones tienen varias propiedades que facilitan en gran medida el análisis. Este resultado se conoce como el teorema de Euler. Cuando la función de producción es linealmente homogénea, da lugar a la propiedad de renta es igual a gasto. Es decir, la producción es igual a la suma de las productividades marginales de los factores multiplicando por su nivel de uso. Esto significa que si el precio de cada factor es igual al valor de su productividad marginal, entonces una empresa que maximice el beneficio cubrirá los gastos. Sus ingresos igualarán a sus costos. La función homotética. La función de la producción homotética
Son importantes porque, a diferencia de las funciones homogéneas, pueden tener rendimientos variables a escala, pero también tienen la propiedad útil de las funciones homogéneas. De igual forma tenemos aquí la fórmula. Una función es homotética si y solo si es una transformación monótona, creciente de una función homogénea. El caso multiproducto. Podemos mencionar que el caso multiproducto es la producción conjunta que existe cuando las empresas producen o venden más de un producto, utilizando los mismos factores de producción. Para poder determinar el caso multiproducto, tenemos dos fórmulas. Para esos dos casos para el caso multiproducto es mejor aplicar la fórmula explícita, como podemos observar. La producción conjunta. La producción conjunta se refiere a cuando existe en un mismo proceso productivo más de un producto que deviene de la misma materia prima. Se trata de una unidad hasta un determinado proceso. Es decir, cuando producimos y utilizamos la materia prima hasta cierto punto, a donde llegamos finalmente al punto de separación, como podemos observar los ejemplos, a partir del cual surge un nuevo producto. Esto conlleva a la obligación de evaluar cada uno de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? De igual forma, aplicando las fórmulas. En este caso, en la producción conjunta, a diferencia del caso multiproducto, podemos aplicar la fórmula explícitamente o implícitamente. Tenemos la explícita y la implícita. Gracias por su atención.